Hay quien piensa que la alta sensibilidad es la versión no estigmatizada del autismo, un eufemismo para resaltar solo lo positivo y embellecer los desafíos, o unas siglas, PAS o persona altamente sensible, para no aceptar que eres autista. Hoy exploramos qué hay de verdad en esto, por qué hay tanta gente enfadada y si existen diferencias que nos saquen de esta confusión. Por si es la primera vez que oyes el término, no voy a ahondar demasiado porque tienes más vídeos en el canal sobre alta sensibilidad, pero te resumiré que es un rasgo de personalidad, no un diagnóstico clínico, que caracteriza a las personas que reaccionan intensamente tanto a estímulos positivos como negativos, es decir, que tienen un umbral sensorial bajo y se sobrecargan con más facilidad que el resto. No es que existan personas sensibles y personas insensibles, por aquello de que algunas voces críticas dicen que es muy fácil identificarse con la alta sensibilidad. Es fácil. Muy fácil. Sino que existe un continuo de sensibilidad y dentro de ese continuo, algunas personas, un aproximado 30% según las investigaciones más recientes, tienen una sensibilidad mucho más alta. Hace algunos años se creía que aplicaba en un 15-20% de la población y así se divulgó, pero hoy sabemos que ese número es superior. El caso es que lo llamamos ser PAS o persona altamente sensible porque uno, es más rápido y dos, así fue como lo popularizó Elaine Aron en los años 90 con su libro que se volvió un superventas, pero en lenguaje científico recibe otros nombres y de ahí que algunas personas denuncien que no existe nada sobre ser PAS en investigación. Si quieres buscar artículos científicos que hayan trabajado este constructo, debes introducir términos como sensibilidad de procesamiento sensorial, o SPS, que fue el término que introdujo el matrimonio Aron. Ves en pantalla que se introdujo este término en Google Scholar, por lo pronto me lanza unos 3 millones de resultados. Pero como te digo, este término se enmarca en las teorías de la sensibilidad al ambiente, donde también encontramos la susceptibilidad diferencial o la sensibilidad biológica al contexto. Sobre esto y en más profundidad hablamos el experto Pablo Villagrán y servidora en nuestra guía esencial sobre niños altamente sensibles. ¿Cuáles son las características principales de este rasgo? Elaine Aron lanzó una propuesta de 4 pilares que llamó DOES por sus siglas en inglés y que se refieren la D a un procesamiento profundo de la información, la O a una facilidad para sobreestimularse, la E a una alta empatía y una reactividad emocional y la S a una especial sensibilidad para detectar sutilezas. Estos serían los 4 pilares básicos, pero ya imaginas que como suele pasar, se empieza a hablar sobre ellos, se va mezclando con otras realidades que tienen también una sensorialidad alterada, como serían, por ejemplo, los casos de neurodivergencia tipo autismo, TDAH o desorden de procesamiento sensorial, y se arma un cacao que añade tropecientas características a estos 4 pilares básicos del modelo original. Con estos indicadores es fácil que leamos autismo, porque el autista también tiene un procesamiento profundo de la información y rumia analizando todo lo que le pasa. El autista premedita las acciones y compara patrones mentales antes de tomar una decisión a lo loco. Vale, un momento, espera. Y luego si nos vamos a la segunda característica de la sobreestimulación, diría que es lo que más claramente hace unir la alta sensibilidad al autismo. Bingo. Porque es bien conocida la vivencia de colapsos sensoriales en autismo. Algunos científicos creen de hecho que este pilar es más bien una consecuencia de los otros 3. En cuanto a la empatía, hoy sabemos que en autismo se viven experiencias de hiperempatía emocional y que nuestras vivencias de hecho han sido muy mal interpretadas, porque ante esa congoja de empaparme de tus emociones, puedo decidir huir o mostrarme evitativa o intentar buscar soluciones a tus problemas y estas respuestas no son observadas como un acompañamiento empático. Pero fíjate en la diferencia, porque se suele hablar de falta de empatía percibida. Si te habían contado que los autistas no tenemos empatía, te dejo un vídeo sobre ello donde hablo del problema de la doble empatía, postulado por Damian Milton y que vino a decir que no es que carezcamos de empatía, sino que usamos canales de comunicación diferentes a los neurotípicos. La última característica es la sensibilidad a las sutilezas y aquí destaca en el autista la capacidad para ver patrones, detectar y centrarse en pequeños detalles y percibir lo que otros no perciben. Así que visto así, solo con la descripción de estos pilares, parece lógicamente que estuviéramos hablando de lo mismo. La razón de que las características de la alta sensibilidad se hayan comparado con autismo es porque ciertamente existen puntos en común en perfiles de hipersensibilidad sensorial, pero es importante que conozcamos que no todos los autistas destacan por su hipersensibilidad, sino que de hecho en algunos perfiles sensoriales va a preponderar la hiposensibilidad, que sería la percepción o el procesamiento inverso del estímulo, donde en vez de recibirlo de manera aumentada o excesiva, sean ruidos o olores, contacto, luces o lo que sea, recibimos el estímulo con una intensidad insuficiente y reaccionamos de forma pasiva. Es decir, que hay autistas que tienen un umbral bajo a los estímulos sensoriales y digamos sobrereaccionan y otros que tienen un umbral sensorial alto y necesitan que el estímulo
ese por poner un ejemplo de ruido, olor, contacto o luz que hemos dicho, pues sea más intenso. En realidad lo más común entre los perfiles autistas es que tengas una mezcla de ambos y que mientras algunas entradas sensoriales te parecen excesivas, otras te resulten poco estimulantes. Y si tienes algún autista en tu familia, seguro que ha surgido la típica discusión de ¿cómo puedes ser tan sensible para la comida, las etiquetas de la ropa y después no te molesta escuchar tu música a un volumen demencial? ¿O cómo puedes reaccionar tan fuerte cuando te tocan y luego tienes un dolor en tus órganos internos y o bien no lo detectas o bien no lo logras ubicar? Esta dicotomía o esta variabilidad es muy típica en el perfil autista y lo más habitual es que un perfil sensorial autista acarree con las dos respuestas, la hipersensibilidad y la hiposensibilidad. Es más, estas reacciones pueden cambiar a lo largo de la vida y pueden cambiar según los regulados que estemos y el ambiente en el que nos encontremos. Pero con esto ya habrán notado una diferencia y es que el término PAS está hablando solo de la hipersensibilidad y cuando ves las descripciones en redes sociales hablan de los básicos, como que te molesten los ruidos por muy ligeros que parezcan, las multitudes, las luces fuertes, las etiquetas, etc. Así que en caso de ser un rasgo exclusivo del autismo, estarían dejando fuera a gran parte de los autistas, porque algunos son más bien hiposensibles. El caso es que cuando un profesional no conoce nada sobre alta sensibilidad, sí es posible que al tener un caso así hable de hipersensibilidad y en todo caso, si está afectando notablemente al discurrir de su vida diaria, lo señale como un caso de desorden de procesamiento sensorial. El DPS o este procesamiento sensorial atípico tiene una prevalencia de entre un 12 y un 15% en la población, pero en autismo es de un 90-95% y de hecho muchos terapeutas creen que es una horquilla para no pillarse los dedos, porque creen que el 100% de los autistas podrían tener algún tipo de alteración en el procesamiento sensorial y que estas alteraciones estarían impactando en sus vidas. Es decir, que la mayoría de los autistas van a tener facilidad para sobreestimularse sensorialmente, sea por exceso o por defecto de estímulo. Y con esto es fácil leerse dentro de los rasgos de la alta sensibilidad. Muy fácil. Pero es que no es la única neurodivergencia que se identifica con la alta sensibilidad, porque solo si nos atenemos a esta sensorialidad atípica, en TDAH tenemos números de un 40-50% a los que les afecta mucho los estímulos sensoriales. Y en alta capacidad intelectual parece que hay un mínimo de 33-36% que tiene un desajuste en su procesamiento sensorial. No estamos hablando de personas que sean sensibles, sino de personas cuya sensibilidad extrema les reporta dificultades para echar el día adelante. Y cuento esto porque al hablar de alta sensibilidad se está abordando un rasgo de personalidad que no tiene por qué estar afectando negativamente en tu vida y que cuando ocurren desafíos que te llevan a la cama o al colapso, lo más probable es que no estemos hablando de tu personalidad, sino de tu neurodivergencia. Es decir, que puede que tengas un sistema nervioso neurodivergente. Y aquí, en mi experiencia, las personas que más profundamente se han identificado con ser PAS, hasta el hecho de que sienten que ha sido un punto de inflexión en sus vidas y que han podido entenderlo todo, estas personas tenían algún tipo de atipicidad neurodivergente. Y aquí incluyo desde las altas capacidades hasta el TDAH, síndrome de Tourette, dislexia, bipolaridad o autismo. Pero cuidado, porque no ocurre así a la inversa, es decir, no todas las personas neurodivergentes se leen o se describen con este rasgo de personalidad, porque no me cansaré de decirlo, no existe un tipo de personalidad genérico ni en las altas capacidades, ni en el autismo, ni en el TDAH. Cada uno aquí somos de su padre y de su madre. Así que cuando te vendan estas generalizaciones, cuidado. Cuidado. Porque tú mismo, estoy seguro, has experimentado relaciones con personas que decían ser muy sensibles e incluso neurodivergentes y eran unos narcisistas de cuidado. Como inciso te diré que algunos hacen una distinción y dicen que más que rasgo de personalidad deberíamos hablar de temperamento, porque hablamos de un carácter innato. Bueno, pues al decirte que parece ser un rasgo de personalidad o un temperamento con el que se identifican muchos neurodivergentes, dejo claro que no es una cosa solo de autismo. Mi marido, por ejemplo, no es autista, tiene TDAH y ACI, pero sí que se leyó en las características de la alta sensibilidad y siempre ha sido un niño al que todo le afectaba muchísimo, que dice mi suegra que estuvo llorando hasta los 14 años. Es una persona muy sensible a la música y a las emociones, con mucha capacidad para empatizar y para dirigir equipo gracias a ello, y sin embargo no tiene desorden de procesamiento sensorial, tiene una buena conciencia corporal y no colapsa a niveles autistas. Es un ejemplo muy cercano de alguien que puede ser PAS y no ser autista. Resumiendo, y hasta ahora puedes ser autista y ser una persona altamente sensible, pero no todas las personas con alta sensibilidad son autistas. Si fuera así, estaríamos hablando de un 30% de la población mundial autista y las plataformas que hablan de epidemia colapsarían y se desintegrarían en pedacitos.
Pero sí tendría más sentido hablar de personas neurodivergentes, porque, aunque la estadística de neurodivergencia en general está en un 20%, lo cierto es que dejan fuera todavía neurodivergencias como las altas capacidades intelectuales, por lo que presumiblemente el número de neurodivergentes puede ser mayor. Y ahora es cuando alguien me dice, claro, es que entonces ya no hay nadie neurotípico. Eso es otro vídeo. Hacer vídeo de si ahora todo es autismo, todo es TDAH, todo es alta capacidad. Correcto. Tengo que darte un cotilleo, y es que, aunque autismo y alta sensibilidad sean dos cosas distintas, en el momento en que se genera confusión, pues oye, no podemos negar que alguna similitud tiene que haber. Y esto se le ha preguntado a la doctora Elaine Aron. En su momento respondió siendo categórica y haciendo un retrato del autista muy estereotipado. Tampoco es que quiera excusarla, pero el artículo de sus facts o preguntas frecuentes no solo es antiguo, sino que la propia Aron lo retiró de su web y a día de hoy lo ha sustituido por un parrafito pequeño para decir que el diagnóstico de autismo es complejo y dinámico y que, como merece respeto, no se va a meter. Obviamente tuvo que haber una repercusión respecto al artículo original, o bien modificó sus creencias sobre el autismo, cosa que es sana y todos tenemos derecho a enmendar nuestros errores. Pero como te prometí cotilleo, te diré que el original lo puedes encontrar en español traducido en otras webs. Para meternos en salseo, dice que lo único en lo que se parecen ambos, alta sensibilidad y autismo, es en la sobreestimulación. Por lo demás, hace las típicas observaciones del estereotipo autista, como que los autistas no interpretamos las normas sociales y no entendemos los sentimientos de los demás, y aquí tengo que contarte que en 2021 se encontraron relaciones entre la alta sensibilidad y la alexitimia, que es la dificultad para entender y comunicar tus propias emociones y las de los demás. Luego esta diferencia pincha. Yo ya estoy mucho más tranquila. Para entender el autismo, Elaine Aron recomienda el libro de Mark Haddon, El curioso incidente del perro a medianoche, que me parece un gran libro, pero no habla de todo el espectro. Es una historia de ficción sobre un niño, solo uno, autista. Una diferencia horrorosa que hizo es que los PAS tienen una imaginación intensa y los autistas se limitan a preocupaciones e intereses limitados. En fin. Es posible que no conociera sobre el paracosmos y la creatividad autista. No ahondaré más porque habla de que el TEA es más común en niños que en niñas, que puede originarse por los químicos que ingerimos en la actualidad y todas estas añejas creencias que evidentemente pues ha pasado mucho tiempo desde que lo escribió y su información seguro que ha cambiado. Rezo al cielo. El caso es que este no es el cotilleo. El cotilleo es que en el artículo dice: tengo 2 sobrinos con TEA. Uno es el nieto de mi hermana y el otro es el nieto de mi hermano. Es curioso porque dice esto tranquilamente después de haber dicho que el autismo tiene base genética y no unir 2 más 2 de lo que puede estar pasando en tu familia. ¿Pero cómo? 1, 2, 3, 4. Dice que cuando los vio por primera vez asumió que eran niños altamente sensibles que estaban sobreestimulados por el viaje, porque, cito, nadie que ame a un niño o a sus padres querría pensar en autismo. Total, que cuando leí el artículo en su momento me puse mala por el lenguaje que utiliza y por eso agradezco que este texto fuera borrado de su web y reconozca que si no sabemos torear, mejor no meterse en el ruedo, manolete. ¿Entiendes lo que dice? Aprovecho para contarte que en mi curso de alta capacidad y autismo hay una lección dedicada a esto, en concreto el tema 28, que se titula ¿Qué tiene que ver la alta sensibilidad? Y dentro no solo hablamos de la alta sensibilidad, sino de otros cruces como las sobrecitabilidades de Dabrowski y la teoría de la integración sensorial de Jane Ayres. Tienes el enlace bajo el vídeo. Ahora vayamos a la pregunta de ¿por qué hay tanta gente diciendo que PAS es autismo? Esto tiene su explicación en que, dada la estigmatización del autismo versus la presentación que hizo Aron del rasgo de la alta sensibilidad, no como patología, sino como algo preciado, hay personas que se quedan con eso y no ahondan o aceptan su realidad autista, que está ahí, retenida eufemísticamente con una versión extrema de ser PAS. Pero eso no es culpa de la alta sensibilidad en sí, sino de cómo manipulamos el constructo. Yo creía que lo que me pasaba es que era muy sensible, que estaba la alta sensibilidad y luego estaba yo, y resultó que era autista. Y como yo, muchas personas que, ojo, gracias a la alta sensibilidad y no a pesar de ella, dieron con su diagnóstico al seguir ahondando, pero sobre todo al aceptar que no había nada malo en ellas y que no eran las únicas en el globo con esta sobrereactividad. Bajo mi punto de vista, el enfoque socialmente positivo de la alta sensibilidad puede ser un gran puente hacia la neurodivergencia. Un puente amable que nos permita explorar la posibilidad de otros diagnósticos, al igual que ocurre con otros términos como la alta demanda. Y ahora me vas a preguntar si existe la persona PAS o el bebé de alta demanda que no sea neurodivergente. Mi respuesta más cautelosa es no lo conozco, pero me encantaría, porque cuando hurgas un poco en el histórico de esa persona, encuentras incluso realidades de trauma, que como dije anteriormente, también es neurodivergencia. Y mira, ya que estamos, abramos otro melón. También se ha hablado de que las PAS en realidad son personas traumatizadas.
y tampoco es cierto. Pero obviamente puedes tener trauma e identificarte como PAS, porque ya ves que no es una realidad excluyente, sino, insisto, un rasgo de personalidad. Que hay algunas personas que se aferren a uno de los indicadores, a uno, y se anclen para no trabajar el trauma, esto es posible. Somos seres complejos y tenemos ritmos irregulares, pero eso no permite una generalización. Es verdad que el pilar de la facilidad para sobreestimularse podría ser el más confuso con esto, porque ya sabemos que las personas con trauma también pueden tener desafíos de sistema nervioso, por ejemplo, en el sistema interoceptivo. Y esto, sin un trabajo de regulación consciente, puede llevarte al colapso y a una mala gestión diaria. Pero aquí solo nos estaríamos fijando en un rasgo y aun teniendo todos los pilares de la sensibilidad, no entiendo el problema, porque estaríamos hablando de una persona víctima de trauma que además es PAS. La hipótesis que se ha querido mandar con esto es si un hecho traumático o la vivencia de un trauma complejo puede modificar la personalidad en alguien que antes no era altamente sensible, pero tampoco existen pruebas científicas de ello. Es posible, eso sí, que la persona ya fuera PAS y que la alta sensibilidad predisponga a vivencias y contextos donde hablemos de trauma, porque recuerda que hablamos de personas que reaccionan fuertemente tanto a eventos positivos como negativos. Si en tu caso llegas a este vídeo porque dudas de si lo tuyo es un caso de alta sensibilidad únicamente o si además es autismo, sería pertinente prestar atención a algunas cosas. Por ejemplo, que la alta sensibilidad no dice nada sobre desafíos interoceptivos, vestibulares o propioceptivos, sino que como concepto y a día de hoy se centra únicamente en la hipersensibilidad de los 5 sentidos básicos: vista, oído, gusto, tacto y olfato. En autismo, no obstante, se pueden observar desafíos a la hora de detectar las señales internas de tu cuerpo, como saber si tienes sed o hambre o sueño, que es lo que hace el sistema interoceptivo. Pero también puedes tener desafíos con tu equilibrio, que sería el sistema vestibular, o con la propiocepción, que es la que maneja la información de dónde está nuestro cuerpo en el espacio, así como también procesa cosas como la presión, la vibración, la fuerza, el peso, etc. Así las cosas, si además de ser muy sensible en algunos sentidos, acabas detectando otras señales, como que cuando tus hijos giran alrededor de ti o se mueven muy rápido, tú te mareas y empiezas a agobiarte, o que cuando sientes un dolor en el estómago no sabes si es hambre o te aburres o estás enfadada o te va a bajar la regla o te ha explotado el apéndice porque tienes un cacao ahí dentro, o que tienes pánico a cosas como las escaleras mecánicas o a ir corriendo montada en una bicicleta, o que cuando hay mucha gente te pegas a la pared, o una muy común, que es que te vas dando golpes contra los muebles de tu casa y tienes muchos cardenales, aunque sabes que los muebles están ahí, se los conoces perfectamente. Pues oye, igual hay que echar un ojo a tu perfil sensorial y ver si se acerca más al de una persona autista. Si ese es tu caso, el perfil sensorial lo realiza un terapeuta ocupacional certificado en integración sensorial y es una entrevista muy sencilla. Pero si lo único que quieres saber es, para empezar, si tienes alta sensibilidad, en nuestro libro tienes tanto un test para niños como un test para adultos. Y esto solo en lo que respecta a lo sensorial, porque hay más señales de que tu realidad está fuera de la norma. Por ejemplo, es verdad que una persona altamente sensible se siente drenada después de una interacción con mucha gente, pero al contar esto no añade que no ha comprendido bien las intenciones comunicativas de los demás, o que ha pensado cómo colocar su cuerpo o su cara, o dónde disponer sus ojos, ni tampoco que después de esa interacción se ponga enferma de tanto enmascarar para parecer normal. El problema que subyace a todo esto es que en el pensamiento colectivo, PAS es bueno, autismo es malo. Esa es la idea social que hemos construido, desgraciadamente, y el día que logremos equiparar ambas como identidades neutras, podremos ser más objetivos y eliminar los sesgos. Y entonces diremos, hombre, pues me siento más identificada con el autismo, o no. Hay muchas cosas de autismo que no me identifican ni ahora ni en el pasado. ¿Qué es lo ideal aquí? Que la persona con la que vayas a discutir o trabajar de forma terapéutica tu sensibilidad sepa también de la convergencia con otras neurodivergencias, que sepa que es un rasgo de personalidad y que puede haber otras cosas detrás. Eso sería lo ideal para ir con las cartas sobre la mesa. Ahora, respecto a si creo que decir que eres PAS está taponando tu diagnóstico autista, pues diría que tenemos que respetar los procesos de cada uno, que son privados y que son sagrados. Hay personas que no desean una etiquetación, que antes tienen que trabajar otras dificultades o miedos o vida personal. Por muy activistas que seamos del autismo, del TDAH o de las altas capacidades, no podemos obligar a punta de pistola a que la gente se evalúe y acepte su realidad, y la comparta y sea feliz y coma perdiz. No podemos estar en la mente de cada uno. Y si tu amiga, aunque tú crees que es autista, ella prefiere transitar un poco más la alta sensibilidad, pues bendito sea su camino y qué suerte tenerte a su lado para que cuando esté dispuesta pueda dar otro paso.
pero no podemos obligar porque 1. PAS no siempre es autismo y 2. Cada persona es dueña de su propia vida. Es posible que el día de mañana englobemos la amplitud de la neurodivergencia en un solo diagnóstico y seamos un poquito más explícitos cuando hablemos de un perfil, de manera que, al igual que en alta capacidad decimos que al global se llama ACI y después tienes un perfil de talento simple, talento complejo, armónico alto, etc., pues imagina que dijéramos neurodivergente con perfil predominantemente autista y rasgo TDAH, o neurodivergencia con perfil disléxico, o neurodivergencia con perfil de alta capacidad. Esto es lo que ya se está exponiendo como los espectros, donde no siempre hay una línea delimitadora que diga hasta aquí autista, hasta aquí TDAH, y vemos perfiles combinados y neurodivergencias múltiples. Pues entre todos ellos podría pulular o no la alta sensibilidad, pero no como un diagnóstico, sino como un rasgo que influye a la hora de entender cómo procesas y qué ambiente y personas prefieres en tu vida. Antes de irme quisiera asegurarme que se ha entendido el mensaje, y es que puedes ser PAS y estar tanto dentro como fuera del espectro autista, porque las diferencias entre individuos estarán en otros aspectos e indicadores, no en el hecho en sí de tener un temperamento altamente sensible. Un resultado alto en una escala de alta sensibilidad no significa que seas autista, pero tampoco lo descarta, porque como dije una vez, tener dudas no es malo y ser autista tampoco. Me despido. Yo soy Bea Sánchez, de la web sobre alta capacidad y doble excepcionalidad mamavaliente.es, y en esta dirección encuentras más contenido similar, descargables, libros, música para PAS y un curso de alta capacidad y alta sensibilidad en mujeres, donde exploramos la posibilidad abierta de que además de tu inteligencia y tu sensibilidad, haya otra neurodivergencia que haya modelado tu historia y a la que quizá quieras prestarle atención. Ten un gran día.